La vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, quiere incrementarles los impuestos a millones de ahorradores españoles. Veámoslo. La izquierda, o al menos parte de la izquierda, tiene una obsesión contra el ahorro de los ciudadanos. Y es que los ciudadanos que poseen un patrimonio personal propio no dependen de las dádivas que desee entregarles o no entregarles el Estado. No son ciudadanos dependientes del poder político, sino que son ciudadanos financieramente autónomos. Y justamente por ello la izquierda, o al menos una parte de la izquierda, trata de perseguir, desincentivar, dificultar y bloquear la capacidad de los ciudadanos para ahorrar. Así, por ejemplo, a la izquierda no le gusta que los españoles ahorren a través de la adquisición de una segunda vivienda, porque claro, adquirir una segunda vivienda y sacarla al mercado del alquiler supone especular con una necesidad básica del resto de ciudadanos, y por ello no debería permitirse que la vivienda se mercantilizara, se convirtiera en un producto financiero de ahorro. Y claro, si a la izquierda no le gusta que los ciudadanos ahorren e inviertan en ladrillo, cabría pensar que de alguna manera la izquierda ve con buenos ojos que los ciudadanos ahorren e inviertan en el mercado bursátil, porque de esa manera estarán proporcionando financiación al tejido productivo de un país, favoreciendo la inversión y el crecimiento económico. Pero tampoco. Y es que el vehículo más habitual para que un ahorrador promedio invierta en el mercado bursátil son los fondos de inversión. Lo normal no es que el ahorrador promedio seleccione por sí mismo acciones específicas en las que invertir, sino que lo haga a través de un intermediario financiero, de una institución de inversión colectiva que se encarga justamente de seleccionar una cartera diversificada de acciones en la que a través de esa inversión de institución colectiva invierte el ahorrador. Esa institución de inversión colectiva a través de la que el ahorrador promedio puede invertir en el mercado bursátil son los fondos de inversión, incluyendo los fondos de inversión cotizados, es decir, los ETFs. Recordad que, como ya hemos explicado en vídeos anteriores, la inversión periódica en bolsa a través de una institución de inversión colectiva, como un fondo de inversión o un ETF, es una de las formas más eficaces de construir un patrimonio personal a largo plazo. Por ejemplo, una inversión de 300 euros mensuales en un ETF que proporcione una rentabilidad del 7% anual, que es la rentabilidad que en promedio ha proporcionado el Standard & Poor's 500, la bolsa estadounidense, durante los últimos 200 años y también durante las últimas 2 décadas, una inversión periódica de 300 euros mensuales a lo largo de 40 años a una tasa de rentabilidad del 7% anual, termina convirtiéndose, al cabo de esos 40 años, en un patrimonio de más de 750.000 euros. Y esta inversión periódica en alguno de los muchos ETFs disponibles es algo que podéis hacer a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Trade Republic. En Trade Republic tenéis acceso a una amplia variedad de fondos cotizados, de ETFs, los cuales tienen unas comisiones de gestión bastante inferiores a las de la mayoría de fondos de inversión. Y dentro de esa variedad de ETFs podéis seleccionar aquellos a los que queréis invertir de manera regular y automatizada una suma de ahorro periódico. Y además, el capital que temporalmente no estéis invirtiendo, el capital que tengáis en liquidez, Trade Republic lo está remunerando a una rentabilidad del 3,75%. Si queréis obtener más información sobre Trade Republic, sobre las distintas posibilidades de inversión que ofrece y sobre su cuenta remunerada al 3,75%, la podéis obtener pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo y en el comentario destacado. Pues bien, si a la izquierda no le gusta que los ahorradores españoles inviertan en ladrillo, cabrá pensar que le gusta, como decía, que inviertan en el mercado bursátil y que lo hagan a través de una de estas instituciones de inversión colectiva que permite la diversificación del riesgo y el acceso asequible a una gestión o automatizada o profesionalizada del ahorro. Pero como decía, esto no es así. Atención a las siguientes declaraciones para el diario Expansión de la vicepresidenta segunda del gobierno, ministra de Trabajo y no sabemos si todavía lideresa de esa coalición política llamada Sumar. Es decir, atención a las siguientes declaraciones de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, hay que subir impuestos a los fondos de inversión.
Concretamente, en la entrevista le preguntan: ¿insiste usted en su idea de mantener para siempre los impuestos específicos para las grandes compañías energéticas, la banca y las distribuidoras de alimentación? Y contesta Yolanda Díaz: insisto en la idea de que la reforma fiscal está pendiente en España. Por cierto, hay bastante consenso académico sobre esto, sobre lo que tenemos que hacer y sobre lo que no tenemos que hacer. Y sobre lo que de momento ella y Sumar creen que tienen que hacer, pero al parecer el PSOE todavía no está muy convencido de hacerlo, para que nos demos cuenta del grado de burrada que debe de ser esto, reconozco que aquí tenemos discrepancias con el PSOE. Por ejemplo, ¿por qué los fondos de inversión y de pensiones tienen que tributar al 0%? Bueno, aquí convendría hacer una primera aclaración porque no queda muy claro a qué se está refiriendo la lideresa de Sumar y vicepresidenta segunda del gobierno. Cuando un partícipe en un fondo de inversión efectúa un traspaso entre fondos, es decir, liquida su posición en un fondo y la reinvierte en otro, ese partícipe, el ahorrador particular, tributa al 0% por las posibles plusvalías que haya acumulado hasta ese momento, porque el sistema fiscal entiende que simplemente está rotando su posición inversora, no es que haya realizado definitivamente sus ganancias, sino que mueve su posición inversora de un fondo a otro. Aquí sí existe una tributación del 0%, pero no es una tributación del fondo, es una tributación del partícipe, del inversor, del particular que tiene participaciones en el fondo. Así que a lo que probablemente se esté refiriendo la ministra de Trabajo y lideresa de Sumar no es a la exención de tributar en el caso de traspaso entre fondos, sino que a lo que probablemente se refiera es a que las inversiones de inversión colectiva, los fondos de inversión y también los ETFs, tributan por impuestos sobre sociedades en España al 1%, no al 0%, sino al 1%. Y esta ha sido una de las banderas fiscales típicas de la izquierda. Recordad cuando hace muchos años la izquierda protestaba día sí y día también contra las SICAP, porque tributaban al 1%, y se nos decía que eso era un privilegio intolerable y que como consecuencia de esa bajísima tributación de la SICAP, el fisco estaba dejando de ingresar miles de millones de euros. Bueno, pues esa tributación al 1% de facto desapareció, de jure sigue estando, pero se ha vuelto tan restrictiva que de facto ha desaparecido, y la recaudación desde luego no ha aumentado de manera apreciable por este hecho. Pues bien, cuando la izquierda estaba denunciando la SICAP por el privilegio de tributar al 1%, algunos ya decíamos que esto solo era el aperitivo, que en realidad el mismo régimen fiscal que tienen las SICAP lo tienen los fondos de inversión, porque las SICAP no lo tenían por ser SICAP, sino por ser instituciones de inversión colectiva como lo son los fondos de inversión. Pues bien, ahora ya van por el plato fuerte, que no es la tributación del ahorro de los ultrarricos a través de la SICAP, sino a hacer tributar el ahorro de la inmensa mayoría de ahorradores en España. Ya van a sangrar o a desangrar tributariamente a los ahorradores que canalizan parte de su ahorro a través de un fondo de inversión o de un fondo de inversión cotizado, de un ETF. ¿Y por qué incrementar el impuesto sobre sociedades a las instituciones de inversión colectiva desde el 1% al 10% o al 25% sería una barbaridad? Pues porque implicaría una clarísima y fortísima doble tributación. Ahora mismo, si yo compro directamente una acción y luego la vendo con plusvalías, tributaré al 19, al 21, al 23, al 27 o al 28% según la magnitud de esa plusvalía. Por hacer números redondos, pongamos que mi plusvalía es de 400.000 euros y que el tipo impositivo medio sobre esa plusvalía es del 25%. Pues yo, como ahorrador e inversor particular que ha comprado directamente acciones, tendré que entregarle al fisco 100.000 euros de esos 400.000. En este punto habría que decir que ya existe doble tributación, porque esas acciones son títulos de propiedad sobre una empresa que si ha ganado dinero ya ha tributado al 25% en el impuesto sobre sociedades. Por tanto, yo como accionista debería haber recibido los beneficios antes de impuestos de esa empresa, pero pasa el fisco y le quita a la empresa el 25%, de tal manera que yo como accionista solo tengo derecho al 75% de esos beneficios antes de impuestos de la empresa. Y luego, si realizo esa ganancia y obtengo una plusvalía,
sobre ese 75% de los beneficios he de pagar a su vez el 19, 21, 23, 27 o 28% como tipo marginal. Pero bueno, olvidémonos de esta doble tributación. Lo que he mencionado es que si he obtenido una plusvalía de 400.000 euros sobre mi cartera de acciones, he de pagar un tipo medio de, por ejemplo, el 25% y tendré que entregarle al fisco 100.000 euros. Pues bien, ahora imaginemos que realizo esta misma operación a través de un fondo de inversión. Es decir, que yo, en lugar de invertir mis ahorros directamente en acciones, invierto mis ahorros indirectamente en acciones a través de un fondo de inversión o de un fondo de inversión cotizado, un ETF. El fondo invierte en acciones, luego las vende y obtiene una plusvalía de 400.000 euros. Si el fondo tuviese que tributar por el impuesto sobre sociedades al 25%, el fondo de esos 400.000 euros tendría que entregar 100.000 euros, de tal manera que la ganancia después de impuestos se quedaría en 300.000. Ganancia después de impuestos que sería atribuible al partícipe. Y ahora imaginemos que el partícipe quiere realizar esa ganancia, quiere liquidar su posición en el fondo. Pues bien, el partícipe debería volver a pagar en IRPF por rendimientos del capital. 19, 21, 23, 27 o 28%, según el tramo marginal en el que entre. Sigamos suponiendo, aunque sería un poquito menos, pero sigamos suponiendo que seguiría siendo un tipo medio del 25%. Pues bien, de esos 300.000 euros, el partícipe tendría que pagar adicionalmente 75.000 en impuestos. Por tanto, el neto que le quedaría con una misma ganancia, la ganancia era de 400.000 euros, el neto que le quedaría ahora sobre esa misma ganancia sería de 225.000 euros, cuando en el caso de que ese ahorrador invierta directamente en acciones, su tipo medio sería del 25%. Por tanto, está tributando dos veces. Por consiguiente, estarían matando la rentabilidad de aquel ahorrador que decide invertir a través de un intermediario como es una institución de inversión colectiva, fondos de inversión o fondos de inversión cotizados, ETFs. Y eso significa que el ahorrador o tendría que invertir directamente en bolsa, seleccionando él las acciones en las que invierte y no pudiendo beneficiarse de una amplia diversificación de cartera, o tendría que soportar un gigantesco sablazo fiscal invirtiendo a través de un fondo de inversión o de un fondo cotizado. Primero expulsan a los ahorradores del sector inmobiliario y ahora, con esta revisión de la fiscalidad de los fondos, pretenden expulsarlos de la renta variable. Al final parece que la única modalidad de ahorro personal que tolere la izquierda o ciertos sectores de la izquierda como Sumar sea o bien el ahorro en forma de depósitos bancarios, es decir, darle financiación a los bancos a cambio de rentabilidades bajísimas, o el ahorro canalizado a deuda pública, es decir, darle financiación al gobierno. Y aquellos economistas que además defiendan la nacionalización de la banca, ni siquiera eso. Todo el ahorro canalizado a través del Estado. Es decir, que en última instancia la única modalidad de ahorro que tolera la izquierda o cierta parte de la izquierda es aquel ahorro que vaya a ser fagocitado por el Estado y que pueda ser instrumentalizado en su propio beneficio por el establishment político. Y si el ahorro que ellos no controlan y que empodera al ciudadano les da tanto miedo, eso es una señal inequívoca de que mientras podamos, hemos de ahorrar e invertir en todo aquello que escape de sus garras.